Hola, bienvenidos al canal de Karen. Karen te compartirá excelentes audiolibros y te resumirá los mejores libros que podrás encontrar. Conocimiento gerencial. La realidad es construida por los actores sociales a partir de sus historias particulares. En la práctica, las investigaciones de carácter cualitativo permiten abordar las realidades subjetivas e intersubjetivas que se expresan en la vida social. En palabras de Patton 2002, el cuestionamiento cualitativo, cualidad humana más útil es la capacidad de aprender. El enfoque cualitativo significativamente apropiado puede abordar el conocimiento gerencial en una empresa multinegocios desde la perspectiva compleja. Se ha argumentado que los investigadores que sustentan los métodos cualitativos tienden a adoptar una perspectiva holística y compleja del mundo social. Se preocupan por tener una reflexión sistemática durante todo el recorrido de la investigación. Son sensibles frente a su propia biografía y sin embargo, aun cuando el investigador sea el protagonista del proceso de su trabajo, este tipo de investigación se aporta a la utilización de múltiples métodos que se preocupa por rescatar la importancia de los distintos participantes, reforzando el rigor, la validez y la confiabilidad de la investigación. Adicionalmente, no se ignora que las decisiones del investigador se sustentan en el marco filosófico o las perspectivas teóricas, comúnmente referidas como paradigmas. Se reconoce que los paradigmas de la investigación son una piedra angular determinada en última instancia al diseño mismo de la investigación. Los paradigmas se definen por las relaciones o conexiones entre las distintas ideas de investigador, alimentando por su experiencia social y su realidad, y se expresan a través de episodios epistemológicos y ontológicos. El estudio presentado en esta monografía se sustenta en la postulación del paradigma de la complejidad de una epistemología constructivista y una perspectiva interpretativa y una lógica activista. El método de investigación adoptado es el estudio de caso, es sostenido por una triangulación de técnicas de recolección de datos, observaciones no partícipes, entrevistas semiestructuradas y revisiones documentales. Y de acuerdo con la clasificación, el tipo de estudio de caso se considera de carácter simple e integrado, es decir, simple porque se estudia una sola empresa, un caso, e integrado porque se estudia más de una unidad. Una selección de casos de estudio obedece a tres criterios principales: cumplimiento con las características de una empresa multinegocios, propiedad, control de la empresa no concentrados en una familia o diseño fácilmente identificable. Disposición de los directivos de la empresa para facilitar el acceso necesario a recolección de datos y permitir especialmente la observación necesaria para el estudio del conocimiento gerencial. Desde el punto de vista metodológico, objetivo de análisis de la investigación, el conocimiento gerencial, el sujeto de análisis es el equipo de alta dirección y a su vez reuniones gerenciales de proyectos corporativos han sido definidos como unidades de análisis. Las reuniones de dos criterios: espacios formales de interacción rutinaria en directivos, espacios dedicados a temas de categóricos de organización. Los datos recolectados mediante la observación provienen de secciones del comité de dirección de la empresa, sección 12, 24 horas, y secciones de planeación anual, 8 secciones, 64 horas, de grupos primarios vicepresidenciales, 12 horas, grupos primarios ampliados en directivos. Además, durante la entrevista se recolectaron datos provenientes de distintas perspectivas, especialmente directivos de equipo de la alta dirección, expresidentes. De ahí es que la entrevista concluye 3 categorías: 1, directivos relacionados con la administración; 2, personas involucradas indirectamente con proyectos corporativos representando distintos niveles dentro de la organización. El proceso investigativo y el trabajo de campo se ha extendido en un periodo de práctica de 2 años. Se lleva a cabo en 3 fases: exploración, trabajo de campo apropiado dicho y profundización. En las fases de exploración y de trabajo de campo se ha trasladado las 3 técnicas de recolección de datos mencionadas. En la fase de profundización se ha dado énfasis a las entrevistas con el objeto de validar y afinar los principales hallazgos. El tratamiento de los datos recolectados y posterior análisis se han llevado a cabo mediante la codificación y los juegos de fronteras de Vélez-Castillon-Dumitov. La codificación y categorización de datos consiste en etiquetado. La palabra frase o párrafo de textos, en este caso específico, se trata de notas de observaciones efectuadas y citas de entrevista. Para ello, se recorre la técnica de funcionamiento de datos de Covey para profundizar el análisis y las interacciones que se han aplicado a métodos de análisis conversacionales.
Esta monografía es la culminación de un proceso investigativo enmarcado por estándares académicos, los cuales comprenden, entre otros, las dos instancias de que los expertos reconocidos examinan exhaustivamente las bases conceptuales, fundamentos teóricos y métodos de investigación adoptados. Discuten los hallazgos. La primera instancia ha sido la aprobación de la propuesta de investigación por comité, quienes acompañan el rigor académico mediante el examen escrito y oral. En segunda instancia ha sido la sustentación pública aprobada por el juego de tesis, una aprobación comprobada por primera autorización de sustentación de la tesis por los miembros del jurado como resultado de la lectura del documento. La construcción del estudio de caso es particular, ha permitido dar sentido a la historia de la organización y a sus prácticas y rutinas y comprender su cultura y el ADN que influencia los mapas mentales de los directivos, todo eso desde una aproximación interperspectiva, la experiencia gerencial previa y la investigación principal complementada. Adicionalmente, el estudio de caso se ha enriquecido por el periodo de tiempo prolongado de la investigación principal en relación con la empresa estudiada. El trabajo de campo propio de esta investigación desde aproximadamente 2 años se ha beneficiado de la experiencia laboral de 5 años como gerente de oficina de una de las unidades de negocio ARL Sura y una investigación precedente comprendía más a 30 entrevistas y observaciones de reuniones gerenciales que se ha extendido casi un año. El conocimiento de la organización con parte de la investigación principal y en particular su cultura aporta de manera positiva y legítima porque no solo ha facilitado el acceso a espacios altamente confidenciales, por ejemplo, comité de gerencia sesional de planeación y grupos primarios de presidencia, sino que ha enriquecido la recolección de datos y especialmente la observación de participantes. Se destaca que el estudio de caso de Suramérica SAS en algunos de los principales hallazgos ha sido objeto de comentarios en reuniones en directivos de la empresa. En el plano metodológico y ético, los estándares académicos que enmarcan la investigación han sido rigurosamente respetados y conformidad ha sido asegurado por la dirección de la tesis y dirección del programa doctorado de la Universidad EFIT. Por tanto, un conjunto de criterios de credibilidad, triangulación y evaluación por parte de pares legítimos al investigador, entre otros, permite agregar que la particularidad de esas investigaciones se manifiesta en el tipo de estudio de caso, en relación a eso estable entre los campos de la estrategia y la gestión del conocimiento a nivel corporativo y en el aporte metodológico, especialmente los juegos de frontera como complemento de la codificación referidos por el anexo 1. El tipo de estudio de caso y la perspectiva compleja e interpretativa adoptada aporta al campo y la estrategia tradicionalmente categorizado por los estudios de casos inductivos. Además, se establece la relación entre el campo y la estrategia y la gestión del conocimiento, ampliamente reconocida a nivel competitivo, pero hace hincapié al nivel corporativo y metodológico. Los juegos de fronteras como método de análisis complementarios se utilizan por primera vez en el campo de la estrategia en nuestro conocimiento. Su uso se había limitado exclusivamente al campo de Crystal System Thinking. El lector podrá constatar en los primeros 3 capítulos de esta monografía presente las bases conceptuales y fundamentos teóricos que se han determinado el abordaje del conocimiento gerencial en una empresa multinegocios. El capítulo 1 expone la base de los aportes tradicionales. No se puede terminar esta inducción sin expresar los más gratos agradecimientos a todos aquellos que participaron en esta investigación y que hicieron posible la producción de este caso. Descubrir, al menos por parte del conocimiento gerencial, desarrollar y planeación de la estrategia. La sociedad colombiana y su expansión en el ámbito internacional. Capítulo 1. Aportes tradicionales a la gerencia. La gerencia se considera una práctica que se aprende por experiencia y que tiene un alto componente de conocimiento tácito que algunos incluso llaman el buen juicio. Numerosos autores han contribuido a setentar la base de campo de conocimiento. Sin embargo, entre los autores que se reconocen como más influyentes en el tema de la gerencia apropiada se destaca el modelo particular de Chester Bannon, Bertrand Ducker y Henry Mixberg. Por tanto, con el objetivo de establecer el fundamento del conocimiento gerencial es en una empresa multinegocios, este capítulo se presenta como más especialmente por haber sentado la base teórica del concepto actual de gerencia. En segundo lugar, se aborda la complejidad y la gerencia, ya que lo contrasta y la gerencia es un negocio desde la perspectiva, sino de distinta de tradición, al menos complementaria.
Perspectiva de un directivo, un consultor y un universitario. Resulta interesante constatar que los aportes de los tres autores más representativos de la gerencia obedecen a tres perspectivas complementarias e interrelacionadas dentro del campo de la gerencia, a saber, la perspectiva del ejecutivo, del consultor, del académico. Por tanto, en esta sección se presentan los elementos esenciales e ideas de Charter Barket. El ejecutivo Peter Drucker, consultor de experiencia Henry Misbertis. El universitario que indaga sobre las particulares de la gerencia y el gerenciar. Cabe destacar que Chester Barnum es reconocido por ser exitoso practicante de la gerencia, mantuvo una estrecha relación en la academia. Por su parte, Peter Drucker se destacó por su rol de consultor y escritor sobre la gerencia para practicantes, mientras que Henry es reconocido internacionalmente como el académico por excelencia en el campo de las estrategias, la cual ha dedicado su vida a investigar la gerencia y gerencia estratégica. Charterman en 1984, de acuerdo con Dupin Howe y Barnum, atribuye haber sentado las bases de negociaciones relevantes para la gerencia de hoy, especialmente la naturaleza social corporativa de las organizaciones, la autoridad y la necesidad del entrenamiento especial de los ejecutivos de Barnum. La importancia de la experiencia para el desarrollo de habilidades gerenciales es una constante. En su obra Classes, The Foundation Excuse de Barnum, describe su experiencia como presidente de la New Jersey Telephone. Su visión estaba pregnada por las instituciones académicas del momento, en las cuales participaban como miembro del llamado Círculo Pareto de la Escuela de Negocios de Harvard, de donde fue egresado. Para Barnum, la organización era un sistema corporativo abierto y los ejecutivos son personas basadas en la toma de decisiones, basadas tanto en procesos lógicos, racionales como no lógicos e intuitivos. La tarea fundamental del ejecutivo, de acuerdo con Barnum, es de lograr la captación de la autoridad por parte de sus colaboradores a través de redes de comunicación que soporten un sistema objetivo de autoridad organizacional. Probablemente sea una de las razones por las que se considera que Barnum llevó el concepto de democracia a las teorías organizacionales. En su revisión de los aportes de Barnum, contrastaban el funcionamiento de las características del ejecutivo Barnum en una firma basada en el conocimiento. En base a ese análisis, la caracterización categórica incluye especialmente el contexto ejecutivo y el tipo de conocimiento. En la tabla aparecemos la caracterización del ejecutivo Bernard según Benjamin en el 2002. Categorías de análisis, el estado del sistema económico. Según sus teorías clásicas de la organización industrial, aparecen los costos económicos de las transacciones y según las funciones del ejecutivo Bernard, mejoramiento de la espiral de desempeño. Posiciones del ejecutivo, gerentes burocráticos con altos directivos, ejecutivos senior con autoridad negociable, funcionamientos primados del ejecutivo, control y coordinación para mantener el stack queue y ser interactivo, creador de un sistema abierto. Recursos del ejecutivo, estados físicos principalmente, físicos y relacionales, tipos de conocimiento, está la información explícita principalmente, explícito y táctico, uso del conocimiento para operaciones tácticas de control, para desarrollar un sistema vivo de interacción, configuración de la organización, jerarquía, tipo de arriba hacia abajo, autoridad, negociación orgánica. Fuente, Journey. En este sentido, el ejecutivo barniano, más allá de la gestión de los recursos fisiológicos humanos del cliente para alcanzar los resultados económicos esperados, prueban en la organización es un sistema abierto en relación donde se comprenden creencias comunes. En palabras de Jennings, la visión de Barnum se trata de un orden gerencial, ideológico animado por la cooperación, la racionalidad, la moral funcional, en lo que se confiere el conocimiento de su discurso de graduación dirigido a los estudiantes del Massachusetts Institute of Technology. Barnum describió lo que sería una estructura de competencias en los siguientes términos. Si tuviéramos que asemejar la competencia humana a una estructura simple compuesta de un número de elementos, pienso que la pirámide sería una representación útil en la base de encontraríamos las habilidades corporales comunes y especializadas. Luego, el conocimiento personal, esencial al conocimiento responsable. Más arriba deberíamos ubicar el conocimiento profesional y las técnicas intelectuales adquiridas en la escuela, pero la intelectualidad no es ningún motivo sobre la cumbre de la pirámide. Esa posición suprema creo que debe reservarse para el juicio. Se refería adicionalmente a 3 habilidades que debería tener un ejecutivo: llevar bien con la gente, ser capaz de persuadir a otros, alcanzar una familiaridad intuitiva. El impacto del pensamiento de Bernard está intensamente ligado al momento histórico, especialmente cuando se refiere al conocimiento táctico y la responsabilidad social a la corporación del juicio. El predominio de la administración científica de Taylor durante las primeras décadas del siglo pasado
En cambio, la proscripción de los años racional, sino también intuitivo, sostiene que la educación y la experiencia fortalecen no solo la capacidad racional del directivo, sino también su intuición. Al respecto, Norbert Neuwirth resaltaba la importancia de la intuición sobre las decisiones del planteamiento de Bernard. Observa que ningún trabajo es posible sin ese tipo de procesos mentales. Parte de tan explícito que lo llamamos intuición. Una gran parte de esta pasó bajo el nombre de buen juicio, parte de eso se denominaba inspiración, ocasionalmente en el toque del genio. La mayor parte de él se denomina sentido, buen sentido o sentido juicio común de ideal brillante. Chester Bernard no definió la gerencia como tal, pero se sentó en las bases de eso a partir de la categorización de los ejecutivos. En palabras de Charles Bernard, dividió el conocimiento de dos grandes categorías: el conocimiento teórico, que consiste en el cuerpo, el conocimiento explícito racional que se adquiere con la educación y el entrenamiento; el conocimiento personal de los individuos, considerado táctico e intuitivo, innecesario para la responsabilidad de nuestros actos. Peter Drucker, considerado como uno de los fundadores del pensamiento gerencial moderno, incluso como el más grande pensador gerencial de los últimos siglos. Peter Drucker conceptualizó la empresa como un colectivo de seres humanos, rompió con la definición tradicional de funcionamiento de roles. En la perspectiva de Drucker, las organizaciones están compuestas de individuos únicos y los colectivos de constitución como una entidad viviente y cambiante. Para Drucker, la gerencia es una función social esclava tanto de una decisión de valores, costumbres y creencias. En los sistemas Dunzer esclava tanto la tradición de valores y costumbres y creencias. En los sistemas gubernamentales y políticos, la gerencia es deber ser, condicionada por la cultura. En el cambio, la gerencia y los gerentes conforman la cultura y la sociedad. Por tanto, aunque la gerencia es un cuerpo de conocimiento organizado y como tal explicable a cualquier parte, también es cultura, no es cierto, libre del valor. Drucker también afirmaba que la gerencia, en otras palabras, es una práctica más que una ciencia o una profesión, aunque contiene el elemento de ambas. En frente de cuestionamiento acerca de que el marketing o la gerencia hoy plantea los siguientes principios esenciales. La gerencia es sobre los seres humanos, puesto que la gerencia trata de la integración de las personas con una aventura común en profunda enriquecedora en la cultura. Toda empresa requiere el compromiso con metas comunes y valores compartidos. El primer trabajo de la dirección es pensar, definir y ejemplificar los objetivos, valores y metas. Toda empresa está compuesta de personas con diferentes habilidades y conocimientos, haciendo diferentes tipos de trabajo. Este debe contribuir a la comunicación y la responsabilidad individual. La gerencia también se debe habilitar de la empresa cada uno de sus miembros para que pueda crecer y desarrollarse a medida que las necesidades y las oportunidades cambian. Cada empresa es una institución de enseñanza y aprendizaje. La cantidad de producción y el resultado final son medidas adecuadas del desempeño de la gerencia y la empresa. Finalmente, la única cosa más importante a recordar acerca de cualquier empresa es que los resultados existen solo en lo exterior. El resultado es un negocio, un cliente satisfecho. Drucker, la gerencia denota tanto una función como la gente que lo desempeña, aunque también sugiere que es una disciplina, un campo de estudio. En palabras de Merriam, la ontología en los seres humanos y su relación en un proceso evolutivo y pragmático, la necesidad del entorno social de los seres humanos y el desarrollo de esos en ese entorno es una idea predominante de la perspectiva de Drucker. Eso no significa que los individuos no sean importantes, ellos lo son, pero apuntan a la idea de que toda la experiencia se conoce a través de los encuentros sociales, a la mediación social, así como Drucker planteaba la administración por los objetivos y propósito de habilidades para sustituir la administración, que era dominación por la administración por autocontrol. Harry Mixberg en 1939 publica los resultados de su tesis doctoral, que lleva por trabajo la naturaleza de los trabajos gerencial. En los hallazgos de su investigación le permitieron establecer prácticamente 4 décadas después de Huracán Manet, revuelto sobre el tema central en una tesis acerca del trabajo de los gerentes para revisar los retos y dinámicas de las prácticas gerencial y sustentar gerencia. Es algo que ocurre dentro de un triángulo donde se encuentra el arte, el oficio y el uso de la ciencia. El arte aportaba las ideas a la integración, el oficio traza las contestaciones, contribuye sobre las experiencias tangibles y la ciencia proporciona el orden por medio del análisis sistemático y el conocimiento. Adicionalmente, advierte que existe una buena cantidad de conocimiento táctico de esta práctica. Es decir,
un conocimiento difícil de acceder, y esa es la razón por la cual es necesario aprender la práctica en el trabajo, haciendo el papel de aprendiz, recibiendo entrenamiento y mediante la experiencia directa. Ahora bien, aunque Misborg no profundiza en los conceptos del arte, el oficio y la ciencia, de los cuales define la práctica gerencial, propone este triángulo para identificar los diversos estilos de gerencial: el arte de lo relacional, la visión del gerente, la ciencia de análisis y el oficio con la experiencia. Es un instrumento de desarrollo para identificar el estilo gerencial. El autor agrupa una serie de descripciones en cada uno de los tres conceptos para ilustrarlos, pero además de representar la práctica gerencial como algo que ocurre en el arte, el oficio y la ciencia, Misborg plantea un modelo en el cual el gerente se encuentra en el centro de enfrentamiento, las responsabilidades internas y su organización en el reto del entorno. Desde el centro, la gerente ha ejercido la práctica de las tres planos, desde lo conceptual hasta lo concreto, con información por medio de las personas directamente hacia la acción. En cada uno de estos planes, el gerente ejerce tres roles: el plano de información, como comunicador y como controlador; en el plano de las personas, indirecta el interlocutor y negocio con el exterior; en el plano de la acción hacia el interior, también negocia al exterior. El modelo de la práctica gerencial planteado por Beckles ilustra la figura 1, que recoge las características principales gerenciales pero no destaca sus especialidades. Eso significa que el modelo sirve tanto para gerentes de área funcional como para gerentes de un negocio. Ese modelo es más centrado en lo que va de gerente de su rutina diaria que en lo que implica la gerencia de un modelo de negocios, aún menos en lo que hace un equipo de alta gerencia, la gerencia de una empresa multinegocios. El estudio corporativo realizado por TechPlan de la teoría doctoral de Misborg sobre los altos directivos, en el propósito de aportar a la discusión los posibles cambios del trabajo gerencial, es investigador y guiar por la pregunta: ¿existe alguna razón para creer que el nuevo discurso sobre el cambio, flexibilidad, liderazgo y cultura han afectado el compromiso gerencial? ¿Es estable como lo describe? Tampoco es tan cambiante como proponen los teóricos de la postburocracia. Adicionalmente, Teichblad sostiene que su estudio muestra que el trabajo gerencial es menos fragmentado, menos orientado a la eficiencia de Misborg, afirma. Bueno, acá tenemos una tabla que está el comunicador, plano de información, plano de personas, hacer plano de acción hacia el reto de la organización, negociar, relacionar, bueno, y demás. Para Temblor también concluye que hay varias indicaciones que permiten afirmar los tópicos como el liderazgo transformacional, la cultura corporativa y la subburocraciación han afectado las prácticas de nivel del presidente de la empresa. Otra de sus conclusiones es que a menudo hay una clara relación entre las presiones del entorno y el comportamiento gerencial. La gerencia, un problema de definición. Tanto la definición de gerencia presentada por Misborg como la referencia de Barney Tucker Knapp sobre el tema a través de las dificultades de los diferentes autores para hacer efectiva una definición de la gerencia en tanto responsabilidad de los directivos de un negocio. Es decir, delimitar en palabras claras y concretas. Se puede inferir entonces que el conocimiento inherente a esta práctica, o sea, más que una ciencia, es una práctica, es evidentemente de carácter tácito e incorpora o simboliza y de quienes con la experiencia y la interacción con otros. Los aportes de los sectores más representativos han sido indudablemente fundamentales para el campo del conocimiento de Markman, pero son insuficientes para responder los múltiples desafíos que confrontan los gerentes en el contexto actual y particularmente en el contexto de la empresa multinegocios. El carácter genérico e incluso universal de las definiciones propuestas nos permite describir la complejidad y la explicidad de la gerencia de este tipo de organizaciones. De hecho, los diferentes aportes tradicionales no establecen explícitamente la diferencia entre la gerencia de un negocio y la gerencia multinegocios. En cuanto al conocimiento gerencial, las descripciones incluyen el carácter táctico, experiencial, relacional, pero no profundizan las dinámicas subyacentes de las interacciones. Por lo tanto, el objetivo de las características de una empresa multinegocios a partir de la revisión de las principales características de la gerencia de un negocio se recurre principalmente a los aportes teóricos de la estrategia corporativa, que aunque se inscribe en una cierta medida en la continuidad de los aportes y las tradiciones, buscan cada vez más profundizar aquellos aspectos de carácter más específico.
Gerenciar de negocios. En el campo de la estrategia, pensar la gerencia en un negocio implica tener clara estrategia de negocio, de dicho de otras palabras, cuáles son las dinámicas y los impulsadores del desempeño del negocio, cómo interactúan los negocios entre sí y con el entorno, cuál es la naturaleza y el efecto de esas interacciones, qué es ventaja competitiva, cómo pueden las empresas construir y mantener su ventaja competitiva en un mundo cambiante, cuál es el rol que juegan los recursos y capacidades del forma y la industria del tiempo, cómo emergen los grupos y los clústeres de empresas, en cuáles son sus efectos. En el estudio realizado se ha considerado que la responsabilidad esencial de la gerencia es tener claro el concepto de negocio. Cabe destacar que el lenguaje común del término negocio se utiliza como sinónimo de empresa o de organización. Sin embargo, en el campo de la estrategia como significado es bien distinto. Efectivamente, y aunque en la práctica pocas veces se hace la pregunta ¿en qué negocio estamos? Al momento de hacer elecciones y estratégica, esa pregunta es esencial. La respuesta se da frecuentemente en términos de producto y mercado, pero a pesar de que estas respuestas pueden ser coherentes en el presente de la organización, el par de productos marco es limitante para la construcción de su viabilidad futura. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los mercados actuales se vuelven poco rentables o si el producto se vuelve obsoleto? ¿Significa entonces que se acaba el negocio? Durante décadas se ha instalado la primera responsabilidad de la alta gerencia en cuestiones sobre cuál es su negocio. También estudiar esa pregunta cuidadosamente y responder correctamente. Dependiendo del momento, para Duque gerenciar el negocio hace a los clientes, mientras que para gerenciar el negocio es optimizar las relaciones entre producto y mercado. El negocio se conceptualiza de una manera más allá de la dimensionalidad de la matriz producto. Mercado se trata de comprender la relación en tres dimensiones de definición en términos de tres preguntas esenciales para cualquier modelo de negocio. ¿Quién, qué, cómo? ¿Quién, qué y cómo? Esta tridimensionalidad es relevante, aporta una visión amplia y flexible del negocio en el que se espera estar. En ese sentido, se afirma que gerenciar un negocio significa tener clara la manera como se configuró el pasado de ese modelo de negocio, la forma como opera el presente y las posibles maneras de alta gerencial de un negocio. Es a partir de la identificación de su modelo, establecer las estrategias de negocio que le permitirán mantener una posición competitiva en el mercado a largo plazo. Además, hace ya que las 30 años que se acepta que el concepto de negocio considera la relación en tres dimensiones, grupo, cliente, necesidades o trabajo por satisfacer y tecnologías o manera como satisfacción. Lógicamente, las interacciones entre clientes, necesidades y maneras de satisfacerlas amplían la visión del negocio más allá del mercado actual. Adaptarse a ese concepto permite superar barreras como la ausencia de productos del cambio gerencial del fuego institucional por ser posible desarrollo de negocio. Para ello se hace necesario cambiar la manera tradicional de segmentarlos, pues no es suficiente con el tener tendencias gerenciales, sino conocer qué es lo que ese cliente valora. De ahí que, de acuerdo a Albert 1980, la manera en cómo se responde la pregunta sobre quién debe de ser un criterio coherente con la segmentación de los clientes. Al respecto de la segmentación tradicional de los clientes, por ejemplo, clientes que generan mayores ingresos, más antiguos, más cercanos, etc., se contrasta en una nueva la manera de conocer a los clientes, por ejemplo, más deseados, más letales, de acuerdo al comportamiento de compra. Por lo demás, se adopta una visión estratégica del cliente, es decir, de largo plazo de impacto de la organización, y eso implica que los aportes del área del mercadeo es solo una de las diversas perspectivas que se requiere para alcanzar esa visión. Por su parte, la pregunta sobre qué se refiere la necesidad de que esos trabajos en el cliente necesita que se satisfaga a un tercero, es decir, se trata de promesas de valor que ofrece a cada tipo de cliente. Una propuesta puede tener unos atributos básicos para un grupo de cliente masivo y de diferenciador a medida que los clientes así lo exigen. Por último, la respuesta sobre cómo puntualizan las maneras de entrega a la promesa de valor a los clientes. En ese aspecto, donde a coordinar e integrar las actividades primarias y de apoyo a la empresa de manera que pueda entregarse el producto o servicio de manera eficiente y oportuna.
Esa relación tridimensional se materializa o se hace tangible en diferentes formas a través de los modelos de negocio. De acuerdo con Elspeth Pion, los modelos de negocio describen la base sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Y según Agreta, los modelos de negocio se entienden como historias que explican la manera como trabajan las empresas, historias acerca de quiénes son los clientes, cómo se consigue el dinero y cuál es la lógica económica que implica la idea de entregar valor económico al cliente al costo más apropiado. Por tanto, aunque la diversidad de modelos responde al fundamento de las distintas contribuciones, incluso en distintas corrientes teóricas dentro del campo de la estrategia se refiere a un modelo de negocio en entonces la herramienta a través de la cual se materializa el concepto de negocio. Eso implica que se puede elegir dentro de la diversidad de ofertas de autores reconocidos o firma de consultoras, pero nada de la complejidad de la gerencia es esencial tener claro que así como hay posibilidades de cualquier herramienta, también hay limitaciones. Una manera de confrontar las limitaciones de un modelo puede ser la apertura de validación del primer diseño con personas que ven el mundo de manera diferente y estar dispuestos a despegarse a refinar la primera idea. Personas dentro de la misma organización con criterios distintos, también proveedores de clientes, asociaciones terminales, reguladores, entre otros actores pueden hacer aportes valiosos para ajustar el modelo. En otras palabras, las interacciones y los intercambios juegan un rol esencial en ese quehacer de la gerencia. El modelo de negocio, según Howard Peckmuir, en los últimos 5 años, una de las herramientas más aceptadas, especialmente por su capacidad didáctica y presenta bajo el eslogan modelo de negocio de una nueva generación, es el lienzo de Oswalder Paxson. Se trata de una herramienta que permite compartir un lenguaje común y simple y más poderoso entre autores que han propuesto la ontología de unos nuevos bloques y unas reglas de interacciones entre ellos que constituyen una herramienta que facilita y da claridad sobre la actividad de diseño, evalúan e innovación de modelo de negocio tanto por su carácter holístico como por la sencillez de los conceptos utilizados en la metáfora de un lienzo en blanco, que proponen la construcción de una historia para contar con una historia acerca de la manera en cómo se mueve la máquina registradora del negocio. En la parte derecha del lienzo ilustrado en la figura 2 del bloque relacionados con la creación de entrega del valor al cliente y en la parte izquierda se representan los bloques relacionados con la eficiencia, recordando que Porter esta representación demuestra en términos de estrategia. En ese sentido, el concepto de negocio ayuda a indagar conceptos esenciales en la definición de una estrategia a largo plazo que garantiza la viabilidad futura de la organización. Además, plantear el modelo de negocio, ese instrumento quizás como actual, sirve para validar y revalidar la manera en cómo las organizaciones generan valor económico. El uso de ese tipo de instrumentos se convierte entonces en una oportunidad para volver sobre lo obvio, sobre lo que supuestamente es claro, sobre lo que se pierde en rutinas organizacionales. En el modelo de negocios de Oswald y Peckmuir, la responsabilidad de la gerencia está no solo en tener claridad sobre los nuevos bloques que lo componen, sino en identificar y establecer y facilitar las relaciones que se dan entre ellos. La propuesta de valor es fundamental para definir la estrategia competitiva y a su vez la relación entre las actividades y recursos claves esenciales para aclarar las competencias con que cuenta la organización para sostener la propuesta de valor. Cabe destacar entonces que un modelo de negocio es también una herramienta que permite poner en común los elementos esenciales del negocio, pero no es negocio en sí. Dada la proliferación del modelo de su negocio, sus diferentes configuraciones, se corre el riesgo de confundir los fines del medio. El concepto de negocio es lo esencial, lo lógico, en las múltiples posibilidades de interacciones y relación que emerge el cruce de las 3 dimensiones esenciales, clientes, necesidades y tecnologías, se crea y distribuye valor. Por esa razón, el concepto de negocio es fundamental para la definición de una buena estrategia, que podría decirse incluso que es un punto de partida. Por tanto, el concepto de negocio no cambia permanentemente, pero quizás el modelo de negocio sí. Lo importante para la gerencia es representar el concepto y revisar el modelo. El propósito de la estrategia y la principal responsabilidad gerencial del negocio
es asegurar la viabilidad futura de la organización, tener claro el negocio en que se está fundamentado para alcanzar la estrategia definida. En ese sentido, la reflexión acerca del negocio en que se está la manera de poner orden mental entre los diferentes miembros de la organización, al mismo tiempo dado que la incertidumbre siempre está presente. No se puede olvidar tener claro el modelo de negocio no garantiza a largo plazo la estrategia, pero sí permite visualizar los elementos clave para definición y contribuye a su ejecución. La síntesis, tener claro el concepto de negocio, define una estrategia competitiva coherente y una responsabilidad gerencial mayor, pero esa responsabilidad es necesariamente más compleja cuando se gerencia empresas multinegocios. Esas empresas son aquellas que crecen a partir de la diversificación del negocio central, tal como se explicará en la siguiente sección. Gerencia de empresas multinegocios. Fundamentalmente, las empresas multinegocios EMN son organizaciones descritas como complejas, puestos que son un conjunto de partes independientes y constituye un toque y a su vez interdependencialmente un entorno mayor. Las empresas monogocios también pueden ser consideradas organizaciones complejas. Sin embargo, las empresas multinegocios revisan su complejidad mayor dada por la diversidad de las unidades de negocio. La jerarquía administrativa adicional que se requiere para la administración del conjunto de la sinergia que se espera que se emerja de dicha administración. Wittgenstein plantea la estructura organizacional es más que las relaciones entre los diferentes miembros de una organización o de saber qué es a cargo de quién. Las estructuras organizacionales nos dice que quién tiene el recurso, quién le habla a quién confía para qué puede hacer usted por sí mismo y tiene que hacer con otros, qué clase de caminos para su carrera están disponibles y cómo influye el conocimiento alrededor de la organización. La estructura del EMN, el recorrido histórico de Charter, es un cuadro grande de empresas americanas le permitió observar la estructura organizacional para hacer formal e informal, pero también logró identificar que los cambiantes de la estrategia derivaron de las modificaciones de la estructura, específicamente en el cambio que dieron origen de la estructura multidimensional era de Charter Job. Su investigación en Hartlett logró establecer las razones de cómo y por qué lograban cumplir las tareas empresariales de los ejecutivos corporativos. De acuerdo con su conclusión, el éxito de la compañía protagoniza su investigación de hacia la innovación de la estructura organizacional. Su experiencia de esta innovación claramente removió a los ejecutivos responsables por el diseño de la totalidad de la empresa, las actividades operacionales rutinarias de tiempo, información, incluso el compromiso psicológico operacional a largo plazo en la evaluación y la inversa, puso la responsabilidad de autoridad necesaria para la administración operacional de manos de los gerentes generales de divisiones multidivisionales. Según Clark, la teoría de la contingencia representa la corriente teórica dominante y la enfasada hacia el tema de la estructura de acuerdo con sus propios teóricos de la estructura. No obedece un patrón ideal, sino más bien contingencia particular de cada organización debe enfrentar un desaliente entre algunas contingencias de la estructura que pueden llevar a un bajo desempeño. Y entre las contingencias claves propuestas por ese autor se encuentran el tamaño de la organización, la tecnología operacional, el entorno organizacional y la estrategia de verificación e internalización. Maslow, por su parte, refiere a la estructura multinacional como aquella que emerge sobre las corporaciones que se vuelven tan grandes que la forma divisional simple no es suficiente. Por tanto, parece divisiones encima de divisiones. Por ejemplo, las divisiones regionales se pueden sobreponer a divisiones de productos y divisiones más amplias de productos o grupos. Se pueden sobreponer a otras más estrechas. El grado de relación entre los negocios y una palabra del grado de diversidad de los negocios incluyen el tipo de la estructura que tradicionalmente se ha presentado y las maneras de la estructura funcional. Winston, la estructura funcional altamente centralizada y se divide en tres funciones propias de las negociaciones como ventas, producción, finanzas. En cambio, el tipo de holding es altamente descentralizada, otorga autonomía a las autoridades del negocio y no facilita la integración entre unidades, pues generalmente esas no comparten actividades comunes y en algunos casos tampoco hay relación apropiada entre ellas. La estructura funcional y tradicional de estos siglos es insuficiente para afrontar la complejidad de la diversificación, mientras que el grupo de holding no permite la comparación del desempeño entre las diferentes unidades de negocio entre dilemas entre centralización y descentralización. En vez de tratar de controlar desde el centro de la estructura multidivisional, se pone la responsabilidad operacional de los negocios individuales, clarificado de la responsabilidad estratégica de la creación y desempeño de todo portafolio corporativo, y la responsabilidad operacional es descentralizada en los jefes de divisiones distintas unidades de negocio organizados alrededor de productos regiones, mientras que la responsabilidad estratégica se mantiene firmemente en el centro. De acuerdo con Wilson, 1994, la lógica de la empresa con estructura multidimensional se enfoca en economizar la relacionalidad generales y complejas de cualquier clase. Según ese autor, la lógica se aplica en cualquier organización que se trata de descomponer tareas complejas en otras más
manejables para las unidades operativas. En ese sentido, las jerarquías se utilizan para adoptar de manera efectiva distintas usuarios, así como para estar alerta sobre el logro de las metas de cada división, metas que se pueden controlar a través de incentivos de la organización interna. Wittgenstein 3 sostiene que cuatro etapas de las estructuras multidimensionales son: la responsabilidad y la estrategia total de la empresa recae sobre los ejecutivos corporativos que no se distraen en asuntos operacionales. La complejidad operacional se produce porque los negocios son divididos en unidades más pequeñas, discretas y especializadas. La responsabilidad por las operaciones de los negocios recae en los gerentes de división, quienes responden por resultados de desempeño, reduciendo la necesidad de intervención central. La experiencia de administración de unidades, divisiones de negocios permite que es no solo un buen entrenamiento, sino un desarrollo que permite requerida para la administración del conjunto. Afirma que la estrategia de divisiones plantea restricciones de la estructura funcional que llevan inicialmente la adopción de una estructura de divisiones por producto. La función, como su nombre lo indica, se refiere a una estructura cuyas principales unidades fomentan las funciones del negocio como ventas, produciendo y además en contraste con las unidades de negocio como un todo. En este caso, la gerencia general ocurre solamente a nivel corporativo más elevado, siendo la coordinación de esas unidades unas mayores responsabilidades. En cuanto a la estructura por divisiones de productos, se trata de fragmentos de la organización en segmentos casi autónomos, liderados por su gerente en general y con los recursos suficientes para operar como una entidad independiente. En ese caso, existen al menos dos tipos de niveles de gerencia. Chandler, en 1994, advierte que independientemente del nombre que se le asigne a la estructura, la mayoría de las empresas multinegocios tienen 3 y no 2 niveles de planeación autónomo: oficina administrativa, las unidades de negocio y la división del HQ corporativo central. Las unidades de negocio generalmente operan con estructuras funcionales, mientras que las divisiones, al igual que el centro corporativo, funcionan con versiones de estructura multidivisionales que tienen su propio equipo ejecutivo con experiencias responsables para la utilidad y la participación de mercado y las demás medidas de desempeño establecidas por la empresa. Los autores clásicos como Charles Largen han argumentado que la estructura organizacional correcta significa tener una estructura multidivisional. Incluso para Wittgenstein, cualquier tipo de estructura sería subóptima para las empresas. Según este autor, cada división debe tener autonomía para tomar decisiones operativas. El centro corporativo no debe intervenir en los asuntos de las divisiones, sino hacer auditoría. El papel central corporativo es establecer formas de control de divisiones a través de la implementación de metas sobre retornos y monitoreos de resultados. Las relaciones entre el centro corporativo y las unidades, así como entre las unidades entre sí, se asemejan a las condiciones del mercado. En ese sentido, Hill describe: se predice que el sistema general de competencia en el capital entre las divisiones. Willington, en 1975, los gerentes de división fueron comparados sobre la base de su habilidad para alcanzar las metas de las tareas de retorno a sus respectivas divisiones. Por lo tanto, las oportunidades de promoción interna pueden estar determinadas por criterios competitivos. El ethos interno de este tipo de organizaciones es explícitamente competitivo más que corporativo. En cambio, según Hill, la cooperación entre las divisiones de la firma multidivisional es necesaria si se requiere alcanzar la economía de alcance. Para ello se requiere la coordinación de actividades que puedan compartirse en los recurrentes entre las distintas divisiones, así que puedan compararse los recursos entre las distintas divisiones, como transferir las habilidades desarrolladas en el interior de cada división. Con razón, Desmartberg advierte que si bien las estructuras multidivisional para solucionar ciertas ineficiencias del mercado de capitales también genera otras ineficiencias. Por ejemplo, el autor observa que los gerentes generales tienen menos autonomía que los que tendría en un negocio independientemente, y esto a pesar del entrenamiento recibido. Además de repartir los riesgos entre la diversidad de negocio, también se
comparten las consecuencias de estos riesgos y sus sistemas de control refuerzan el mejoramiento continuo del desempeño financiero, pero estimulan la innovación empresarial. Por lo tanto, la estructura organizacional multidivisional característica de la empresa multinegocio refleja una tensión permanente. Autonomía a otorgarse a los gerentes de las diferentes unidades de negocio y control que ejerce sobre el centro corporativo y tradicionalmente la estructura multidivisional. Se representa por ente central encargado de la coordinación de las distintas unidades de negocio. En los últimos años, la teoría de la estrategia interesada por el estudio de las problemáticas de la estructura organizacional y gerencial de la empresa multinegocios, apoyándose en los aportes de la perspectiva de la complejidad, integran otros elementos de análisis. Así, por ejemplo, Edward Perkins afirma que con formas organizacionales multinegocios presentan un desempeño mayor cuando son gerenciados y le permiten funcionar como sistemas complejos adaptativos. Específicamente, sus unidades de negocio son agentes únicos parcialmente conectados a través de una cultura común, prácticas de recursos humanos consistentes en colaboraciones discretas entre unidades de negocio. Desde esa perspectiva, la motivación y el control de las unidades de negocio no se basa en el análisis eficiente de las acciones del negocio como el objetivo de la firma, sino en la transformación eficiente de las unidades en la evaluación en el mercado. Adicionalmente, bajo esta perspectiva, el rol de los ejecutivos corporativos no se centra en el monitoreo de compensación de los gerentes en negocios, sino en el nombramiento de gerentes de alta calidad. En pocas palabras, la estrategia corporativa desde la perspectiva compleja tiene como principal reto encontrar el correcto balance de la estructura, puesto que cuando está muy pesada generan costos, rigideces para la firma, pero sí esta estructura como genera un caos que también afectaría negativamente al conjunto. De lo anterior se infiere en la necesidad de coordinación de las distintas unidades de negocio, generar interacciones entre ellas que dan origen a distintos elementos estructurales como procesos estándares, agentes a nivel corporativo responsables por dichos procesos, acuerdos de servicio que se establecen con las unidades de negocio, optimización de la base de recursos que tienen las unidades de negocio, directivos corporativos encargados de las políticas de decisiones y responsabilidades propias de este nuevo orden emergente. Es decir, que estos elementos estructurales que emergen la necesidad de coordinación entre unidades de negocios caracterizan principalmente a la empresa multinegocio, tales como representa la figura 3. Nivel corporativo, nivel emergente, nivel de negocios. Aunque los aportes de la perspectiva compleja se presentan en los capítulos siguientes, es interesante destacar desde ya los conceptos fundamentales de la estructura multivisional propio de los aportes tradicionales de la estrategia. Se inscriben en una cierta continuidad del desarrollo del campo del conocimiento. Ejemplo por excelencia es el concepto de sinergia, considerado una de las características clave de las empresas multinegocios. Bien, podríamos afirmar que la sinergia es el punto de encuentro del eslabón entre las aportaciones tradicionales y los aportes más recientes de la complejidad. Fundamentalmente, este concepto traduce la perspectiva de los teóricos de la estrategia, que consiste en la lógica de las competencias internas, en lo suficiente para generar un valor económico mayor por actividad distinta del mercado de capitales y por lo tanto propender por la cooperación. Sinergia es razón de ser de la administración conjunta. En el campo de la estrategia se habla de sinergia cuando se considera que la generación de valor económico será mayor por efecto de la administración conjunta de negocios. En ese caso se opta por las operaciones independientes de cada uno. En ese sentido, Kidd, Ireland y Hochschild afirman que la sinergia se presenta cuando el valor que crean las unidades de negocios operando juntas es superior al valor que crean esas mismas unidades cuando operan en formas independientes. El tema de sinergia ha llegado a ser el tema central de las estrategias corporativas. Incluso la literatura permite que ha utilizado el concepto de sinergia como sinónimo de la estrategia de nivel corporativo. En el lenguaje de negocio, la sinergia se refiere a la habilidad de dos o más compañías para generar un valor mayor al trabajar juntas de lo que generarían al trabajar apartes. En la práctica de la gerencia, la sinergia es un ingrediente esencial para crear valor económico, especialmente al hacer adquisiciones, funciones de reestructuras de la empresa. Las estrategias corporativas sinérgicas consideran estrategias de corporaciones en las empresas que utilizan para compartir parte de sus recursos y capacidades con el fin de crear economías de alcance. La economía de alcance son los ahorros que se logran como resultado del éxito de compartir dichos recursos y capacidades.
En palabras Hart, el valor se crea a partir de la eficiencia que puede ser obtenida en tres fuentes: el incremento de la eficiencia corporativa como resultado de las economías, escalas de alcance, las transferencias de habilidades y el mayor poder de negocio en el mercado. Destacando el planeamiento de Foster sobre las interrelaciones entre los negocios, las cuales son la esencia de la estrategia. Argumentan que si la sinergia de una compañía diversificada sería poco más que un fondo mutuo. Estos actores sostienen que los gerentes justifican las funciones y movimientos de la diversificación en términos de las sinergias disponibles tanto del mayor consejo de la literatura gerencial en diversificar la encuesta del concepto de la sinergia realizada. Por su parte, Martín afirma que el corazón de la lógica de la corporación multinegocios es el alcance de la sinergia e incluso sostiene que la sinergia es la promesa que justifica los movimientos estratégicos como edificación y adquisición, pero los autores advierten que la realización de las sinergias continúan siendo una meta ayudante a muchas organizaciones. La corriente teórica que representa Martin Exberg se concentra en la sinergia entre los negocios. Destaca las tres funciones: sinergia económica, alcance que podría dar mercado, ventaja interna del gobierno. Las teorías clásicas tradicionales como Turner también se han preocupado por las reglas organizacionales apropiadas para realizar la sinergia. El argumento de esta corriente es que el centro corporativo está en la mejor posición para liderar, básicamente por dos razones. Primero, porque el centro corporativo tiene mayor comprensión de la información de las necesidades del mercado y las capacidades de las unidades de negocio, y segundo, porque el gerente y las unidades de negocio pueden influenciar la estrategia corporativa en busca de sus propios intereses, poniendo en peligro la realización de la sinergia. En formas de creación de valor conjunto. Las formas para captar la sinergia varían de acuerdo con la empresa y el mercado del contexto en general, aunque existen similitudes evidentes de la forma de creación de valor que surge la administración conjunta de las unidades de negocio teórico y la estrategia que ha preocupado por explicarlas en distintas maneras. Por ejemplo, plantea que existen tres formas de generar sinergia a partir de la movilización de recursos y la integración de la actividad de determinación de las posiciones competitivas. Como se hizo en la figura 4, el centro corporativo se relaciona con sus distintas unidades de negocio a través de los vínculos que establece entre su base. Otras palabras, el centro corporativo podría orientar más en permitir incluso incentivar las interacciones entre sus necesidades y contextos particulares. Identificar las oportunidades. De hecho, como podría verse más adelante, está la posición de la perspectiva compleja, y es específicamente la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos. Está a base de los recursos intuitivos activos, a la base de recursos inventarios de activos, está la movilizar e integrar, se encuentra el sistema de actividades de cadena de valor. También en alinear se encuentran oferta de productos, propuesta de valor. La relocalización y la replicación también son formas de creación del valor conjunto porque movilizan recursos para una mejor utilización. Y también la integración de actividades, es decir, compartir actividades de operaciones entre las unidades, permitiéndole generar un mayor valor. Incluso también es posible el vínculo entre actividades para complementar la oferta del valor al cliente. El alineamiento de posición competitiva evalúa la posibilidad de aumentar el poder de negociación con clientes, proveedores y otros grupos de intereses con oportunidad de ofrecer el valor de adquisición. En otras, la agresividad de la competencia. Para eso, detrás de la lógica de la creación de valor de una empresa multinegocios, este rol se ejerce en alta dirección. Al respecto de esos actores, afirma que la alta gerencia necesita desarrollar una lógica económica de su rol que explique por qué la compañía ha elegido ese portafolio de negocios y por qué la gerencia ha elegido un conjunto de procesos de gobierno y administración interna en particulares, la cual significa que no es suficiente con la perspectiva administrativa de control, monitoreo y coordinación, sino que es necesario construir una lógica propia que permita explicar la configuración de la empresa multinegocios y su manera particular de crear valor. Para estos autores, el proceso de creación de valor, que sustenta en tres elementos interrelacionables de la composición del portafolio: la lógica de creación del valor y los procesos de gobernanza internos. La configuración del portafolio es quizá la acción más visible de la presidencia de la firma. Sin embargo, la esencia de esas composiciones se centra en el tipo de relación entre el negocio. Alguno de los tipos de relación entre el negocio está selección de negocios, simplemente porque se considera una buena negociación, fortalecimiento y complementariedad en competencias esenciales, aprovechamiento de vínculos entre negocios e integración de estrategias.
Puede afirmar que la lógica de la creación de valor significa emprender el modelo de negocio. El recurso lo de la competencia clave necesaria para alcanzar el desempeño corporativo esperado. Por su parte, los procesos de la gobernación y claridad estructural que se sustenta en la determinación de las unidades administrativas básicas que se dividen en la firma. Procesos administrativos que permiten el diálogo entre las unidades de negocio que refuerzan la responsabilidad de la medición de conciliación de desempeño. 3. Premisas básicas claves. 4. Valores, creencias y comportamientos que los empleados deben comprender y asumir. Al respecto de lo que se espera de la alta dirección del EMN, según estos autores, es crear valor a través de la armonización de las 3 lógicas anteriores. Hay diferentes tipos de sinergia. Las formas de sinergia propuestas por Golden Company son el resultado de las investigaciones que le permiten afirmar que en la mayoría de los negocios toman 6 tipos de formas. How compartido. Cuando el conocimiento de un negocio está escrito en manuales, políticas y procedimientos, pueden ser fácilmente transferidos en ese proceso en distintas unidades de negocio. Se trata de fortalecer las competencias esenciales y compartir las mejores prácticas. Estrategia coordinada significa alinear las estrategias entre 2 unidades para enfrentar un competidor o un segmento de mercado en particular. Recursos tangibles compartidos. Se trata de compartir activos fijos como capacidad instalada de producción o un laboratorio de investigación. Integración vertical. En este caso se trata de coordinación del flujo de productos o servicios de una unidad, como la posibilidad de reducción de costos de inventario, velocidad del desarrollo de un producto e incremento de la utilización y la capacidad. Canasta de poder de negociación. Al combinar las compras de las diferentes unidades de negocio, se puede obtener una mayor influencia sobre los proveedores, reducir los costos e incluso aumentar la calidad de bienes a comprar. Y la creación de negocios combinados. Se trata de crear nuevos negocios a partir de compartido entre varias unidades. Pueden ser a través de alianzas. Por su parte, plantean que las empresas crean 3 tipos de sinergia al combinar sus recursos. Las sinergias modulares, que se presentan cuando se administran los recursos de manera independiente, se utilizan solamente cuando pueden incrementar las unidades. Las sinergias secuenciales se obtienen cuando una compañía completa sus tareas y entrega a otras para que haga lo que corresponde. Es decir, que en esos casos los recursos de las empresas son secuencialmente interdependientes y las sinergias recíprocas que generan al trabajar en estrecha colaboración y ejecutar tareas a través de un proceso interactivo de intercambio de conocimiento. El modelo de sinergia de Wittig incluye 4 perspectivas: estratégica, operacional, cultural y comercial. De esta manera, el modelo plantea que es posible generar sinergias estratégicas cuando la organización en cuanto individuo está en alerta, entiendo entornos socio-colaborativos. Es decir, en cuanto a las sinergias operacionales de Wittig sugieren que esas también se dan en 2 partes, una relacionada con el proceso de operaciones y controles internas de la organización y la otra, operaciones de los negocios que se ven afectados más allá de las fronteras individuales. Las sinergias centrales tienen que ver con los asuntos de las personas que alcanza cuando se enseñan estrategias que logran compatibilidad entre los socios de la organización. Por último, las sinergias comerciales se refieren a los arreglos comerciales que aseguran que los socios son conscientes de la solidez de cada uno de los comerciales. Es decir, en la misma línea de pensamiento, estudia la sinergia como unidades de negocio. Las ventajas afirman multinegocios a aplacar sus recursos operativos entre sí y se dividen entre sinergias, eficiencia y crecimiento. En todos estos, el poder del mercado, como su nombre lo indica, se refiere a la ventaja que la empresa multinegocios puede alcanzar a través de las estrategias conjuntas como compra, agrupación y productos de servicio, entre otros. La financiera se establece alcanzar el compartir los riesgos corporativos, establecer un mercado interno de capitales y explotando las ventajas de impuestos y economía de escalas financiera. La estrategia de sinergia relacionada con la administración corporativa se obtiene la relación entre el centro corporativo y las unidades de negocio. Es decir, que estas surgen de habilidades gerenciales que dan forma al contexto corporativo de la firma y de la asesoría gerencial para proveer el negocio.
Desde la perspectiva de la estrategia corporativa tradicional, los ejecutivos corporativos son los encargados de planear la estrategia y tomar las decisiones que afectan el conjunto, mientras que los gerentes de las unidades de negocio son los que ejecutan la estrategia que se ocupan de su negocio en particular. Para esos teóricos tradicionales, el énfasis está en la eficiencia como motor que lleva a la organización hacia una ventaja. No obstante, lograr la eficiencia y la sinergia esperada no es tan sencillo como se plantea en teoría. Por el contrario, la dificultad para capturar la sinergia hace visible las limitaciones que tienen los directivos corporativos para cumplir con el rol fundamental que se les asigna a esa perspectiva. Pero como se concluye que en la investigación presente la promesa básica de la sinergia como estrategia corporativa es que la firma produce más valor cuando se administra conjuntamente en las unidades de negocio. De lo anterior se puede inferir que una de las mayores responsabilidades gerenciales de una empresa multinegocio es hacer posible capturar la sinergia. Al mismo tiempo, no se puede ignorar que esos procesos de administración conjunta de diversas unidades de negocio suelen ocasionar reacomodación que genera retiro de personas valiosos por la organización y costos más altos de los esperados por la unificación de procesos entre las unidades de negocio. De aquí es la práctica. La sinergia no siempre suma. En ese sentido, la sinergia puede convertirse en una ilusión de gerencia corporativa en términos de valor económico. Entonces, el reto que implica la captura de sinergia induce también a la búsqueda de distintas maneras de alcanzarla, lo que podría generar un nuevo conocimiento gerencial.